Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 16 del curso de Historia de la Matemática para el segundo semestre del 2020. En este caso vamos a hablar sobre la matemática en el mundo árabe medieval y vamos a tomar algunos ejemplos, algunos matemáticos como ejemplo. Entre las cosas la frase en este caso que les quiero comentar es de George Sarton, que dice que es suficiente mencionar algunos nombres gloriosos sin contemporáneos equivalentes en occidentes. Jabir ibn Hayyan, al-Kindi, al-Khwarizmi, Omar Hayyan o Omar Khayyam, como quieran decirlo, una lista fácilmente extendible. Si alguno te dice que la Edad Media fue científicamente estéril, simplemente menciona estos nombres quienes florecieron en el periodo entre el 750 y el 1100 de la era común. Eh, y sí, o sea, estos son de hecho nombres de personas que trabajaron en matemática, pero no únicamente en matemática se dieron avances en el mundo musulmán durante esta época. Entonces, bueno, empecemos. Las fuentes, nuevamente, más o menos en ese orden, el Burton, el Cook y el Merzbach. Y vamos a empezar a ubicarnos de una forma un poco más geográfica. En este caso vamos a ver que en este caso veamos, estamos hablando de el mundo musulmán. En este caso veamos Mohammed, el profeta de la religión islámica, vive entre el año 570 y el año 632. Hacia el año 620 me parece se empieza a dar una expansión eh, desde del Islam alrededor primero de Arabia. O sea, aquí tenemos la Meca, Medina y Talif, que son las ciudades más mencionadas por la vida del profeta. Eh, Posterior a la muerte de Mohammed o Mahoma, empieza, o sea, sus herederos empiezan a extenderse por el resto de lo que conocemos hoy como Arabia, o de hecho básicamente los países en los que nosotros pensamos como países altamente islámicos, que esencialmente es toda la parte de África del Norte, también yéndonos hacia Asia, lo que antes conocíamos como Mesopotamia y hoy por hoy es, bueno, la parte de Arabia, la parte de Irak, Irán, Kazajistán, etcétera, todos estos territorios de acá. Una cosa importante, durante este tiempo, una gran parte de la península ibérica está bajo dominio musulmán, o como lo dirían en aquel tiempo, dominio moro, y los moros permanecen ahí hasta esencialmente el 1492, que es cuando la reina Isabela la Católica logra echarlos de la península. Ahora, durante esos que serían 800 años de historia, el dominio moro avanza y retrocede. O sea, en este caso, en este mapa, se ve como que básicamente toda la península estuviese eh, bajo su dominio, a excepción quizá de algunos lugares muy al norte, posiblemente más cercano a las Vascongadas, simplemente porque el País Vasco tiene una, uh, una geografía que lo hace difícil de conquistar, por ponerlo de alguna manera. Sin embargo, hubo momentos donde simplemente era la región de Andalucía,
otros en el que era la mayor parte de la península, incluido la mayor parte de Lusitania, que es lo que hoy conocemos como Portugal. Pero esto, como les digo, no es siempre estático. Esto se mueve de un lado para otro. Sin embargo, no es hasta finales del siglo XV con Isabel la Católica que la península deja de estar bajo dominio moro. Okay. Resulta que durante parte de esta época, bueno, primero que nada, uno de los principales centros, quizá el principal centro de sabiduría en, en el mundo islámico es la Casa de la Sabiduría en Bagdad. No es el único lugar donde hay escuelas importantes. Y escuela aquí es un término un poco amorfo, un poco irreconocible a lo que nosotros llamaríamos hoy una escuela o una universidad. La Casa de la Sabiduría era la más importante, sin embargo, habían al menos, de hecho, las siguientes curiosamente se presentan principalmente en la península ibérica, en Córdoba, en Toledo y en Sevilla. Sin embargo, la más grande era la Casa de Sabiduría en Bagdad, que de la misma manera que hablamos del museo y la biblioteca de Alejandría, la Casa de la Sabiduría es esencialmente eso, es esencialmente un lugar donde los califas, que esencialmente son, no es exactamente un rey, pero digamos que es una figura muy acorde a lo que consideramos un rey ahora, los califas, como cualquier clase dominante de un imperio, esencialmente, se dan cuenta que es importante el desarrollo del conocimiento. Y en un principio uno puede pensar, bueno, un descubrimiento un poco, o sea, crear conocimiento desde un punto de vista práctico. Sin embargo, no es difícil darse cuenta que muchas veces para lograr tener conocimiento práctico, o sea, conocimiento de ingenieros que puedan construir diferentes cosas, edificios, acueductos, etcétera, o ingenieros que puedan construir cuestiones de una índole un poco más bélica, mejorar armamentos, todo eso requiere previo a él el desarrollo de ciencia básica. Y pues entonces se le da cabida a estas personas de la misma manera que hicieron que hicieron los faraones ptolomeicos en Egipto. Uh, Crean este espacio donde concentran a los que son considerados los grandes genios de esta época. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en matemáticos, pero nuevamente hay, por ejemplo, una de las ramas que se desarrolla de una forma bastante importante en el Medio Oriente durante esta época del siglo VIII al siglo XII, es justamente la medicina. Bueno, una de las primeras personas que vamos a mencionar es Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi vive casi 150 años después de la muerte de Mohammed, pero es el más antiguo de los matemáticos que vamos a mencionar. El nombre de él era Mohammed ibn Musa Al-Khwarizmi, pero lo conocemos como Al-Khwarizmi y de su nombre vienen palabras como álgebra y algoritmo. También nosotros quizá ustedes puedan haberlo visto como esta imagen, o si alguna vez tuvieron que usar un libro de Baldor, posiblemente hayan visto esta imagen como la imagen de Al-Khwarizmi. Incluso vean que Baldor escribe Khwarizmi
con J. En, ¿Qué sabemos de Al-Khwarizmi? Bueno, entre las cosas que sabemos es que él da la primera, o sea, habíamos hablado que los hindúes dan las primeras menciones de la fórmula de resolución de una ecuación cuadrática. Bueno, Al-Khwarizmi no solo da la fórmula, sino que también la deduce. O sea, esencialmente cualquier ecuación cuadrática podemos expresarla de esta manera: x cuadrado más px igual qx, si hacemos las normalizaciones adecuadas. Y esencialmente lo que él dice es, bueno, completemos cuadrados. Si tenemos x cuadrado más px, si a esto le sumamos p cuadrado entre 4, que es lo mismo que p medios al cuadrado, entonces obtenemos esta x más p medios al cuadrado, que es igual, tenemos aquí el desarrollo, pero al final es igual a q más p medios cuadrado. Sacamos raíz cuadrada. En este caso nuevamente Al-Khwarizmi piensa solo en la solución positiva y obtenemos esta fórmula, que si ustedes consideran que A es 1, B es P y Q es menos C, pues esencialmente lo que tenemos acá es la fórmula de solución de la cuadrática que conocemos al día de hoy. Abu Jamil es otro de los grandes genios de este tiempo. Vean que, devolvámonos un momento, Al-Khwarizmi, básicamente Abu Jamil nace el mismo año que muere Al-Khwarizmi, por cierto. Si ustedes revisan una cosa que tienen que ver es que cuando las fechas son dadas así como año de nacimiento es un número cerrado, año de fallecimiento es un número cerrado, esos son estimados porque no necesariamente tenemos datos precisos sobre el nacimiento y el fallecimiento de algunos de estos personajes. Entonces me parece que es el Cook el que da una fecha distinta. Creo que el Cook dice que es del 790 al 850 que vive Al-Khwarizmi. Nuevamente esto no sabemos si él precisamente vivió 70 años o vivió 72 o 68, pero esa es una aproximación a la que se ha llegado de manera moderna. Bueno, Abu Jamil, ¿qué sabemos de él? Bueno, por ejemplo, veamos, él, una de las cosas que nos enseña es, utiliza las técnicas de Al-Khwarizmi para, básicamente para algebraizar el problema. Entonces pensemos en esto, tenemos que dividir 10 unidades de manera que la suma de la división de cada parte por la otra dé por resultado 4 y un cuarto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de esto, o sea, x más y son las dos partes, nos da 10, y por otro lado x entre y más y entre x es 4 y un cuarto, o si lo combinamos 17 cuartos. Podemos resolverlo de la manera habitual. Pues ¿qué sucede? Nosotros podemos multiplicar esta segunda expresión por x por y, entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado igual 17x por y. De la primera tomamos una sustitución para y y lo que nos queda es esta expresión que nos da por resultado x igual 2 y por ende y igual 8. Evidentemente esto es simétrico, entonces x igual 8, y igual 2 también nos va a servir. Sin embargo, Abu Jamil usa otra idea que es o sea, él considera un principio de simetría al que no necesariamente justifica, pero dice, ok, las soluciones tienen que ser, o sea, si suman a 10, entonces
una tiene que ser más que 5 5 o más, y la otra tiene que ser 5 o menos. Entonces vamos a decir que una es 5 menos z y la otra es 5 más z, donde z es esta otra cantidad. Entonces de aquí, esencialmente haciendo la misma, eh, el mismo resultado, pero con esta nueva cantidad, o sea, reduciendo todo en términos de z, obtenemos que z es igual a 3. Y la solución son 5 menos 3 y 5 más 3. Bueno, eh, David Ibn Qurá es el siguiente de los matemáticos de los que vamos a hablar. En este caso, él tiene bastantes resultados interesantes. Uno de los primeros resultados que vemos es esencialmente lo que hace es que encuentra una fórmula de extensión del teorema de Pitágoras. A esto, el día de hoy lo llamamos la ley del coseno. O sea, nosotros lo llamaríamos que, o sea, justamente lo que dice aquí, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado menos 2ab por el coseno de a. Esa es una fórmula que nosotros deberíamos conocer, pero él la demuestra de una manera geométrica bastante sencilla. Esencialmente lo que hace es crear un triángulo isósceles acá, un poco más, o sea, contenido en el original, y a partir de ahí hace la deducción. Y finalmente hablemos de Omar Khayyam. Curiosamente aquí hay una diferencia en cómo están los tamaños de las fotos, no sé por qué. Pero bueno, Omar Khayyam, además de ser el nombre de un restaurante en la calle de la Amargura, pues es al menos uno de los genios del mundo islámico. Ahora digo al menos uno, ¿por qué? Porque si ustedes buscan de Omar Khayyam, además de matemático, él sería lo que llamaríamos un polimato, o sea, una persona que era muy hábil en muchas ramas del saber. Hay varios poemas de esta época cuyo autor se dice que es Omar Khayyam. La mayor parte de la gente coincide que el Omar Khayyam, autor de estos poemas, y el Omar Khayyam, autor de ciertos resultados matemáticos, son la misma persona. Sin embargo, algunos académicos dicen que o no están seguros o refutan el que haya sido la misma persona. Pero entre los resultados que vamos a ver es esto. Okay. Aquí podemos ver qué es lo que estamos viendo acá. Aquí tenemos una parábola y un semicírculo, y estamos encontrando la intersección de los dos. Que nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que queremos encontrar aquí? Resulta que aquí tenemos esencialmente dos cosas de índole cuadrática, que nos da aquí lo estamos viendo como longitudes, no necesariamente como coordenadas. Ciertamente nosotros podemos pensar actualmente como en un plano cartesiano. Sin embargo, nuevamente un plano cartesiano viene de René Descartes, y todavía estamos a más de 500 años del momento en el que se publica el método. Entonces, en estos momentos no estaba esa idea de coordenadas y de un plano cartesiano como lo entendemos hoy por hoy. Pero ¿qué podemos ver? Bueno, la primera parábola podemos verla como x cuadrado igual a by. Una parábola sencilla con su vértice en el origen y un semicírculo. En este caso, el semicírculo tiene en su circunferencia al origen, entonces lo expresamos como x menos c entre 2 al cuadrado más y cuadrado igual a c entre 2.
¿Qué sucede? Cuando nosotros tomamos estos puntos de intersección, y podemos verlos de esta manera, resulta que este x0, la abscisa de la intersección, es justamente la solución de esta ecuación cúbica. Entonces, estamos encontrando una manera de encontrar una raíz positiva de una ecuación cúbica a partir de la intersección de dos curvas de índole cuadrática, lo cual es per se bastante interesante, pero otra cosa que es interesante de ver es que Omar Khayyam él básicamente toma todas las ecuaciones cúbicas y las reduce a alrededor de 24 tipos distintos, que al final los pone de una de estas, o sea, de una forma semejante a esta que tenemos acá. Entonces se encuentra un procedimiento para resolver una cúbica, cosa que empezaremos a ver en Occidente aproximadamente un siglo después. Una cosa que es importante de ver, Omar Khayyam es quizá uno de los últimos sabios de la Casa de la Sabiduría en Bagdad. ¿Por qué? Bueno, Omar Khayyam nace en el 1048, cuando él era posiblemente un adolescente. El grupo en el poder del mundo islámico cambia, y mientras que hasta ese momento el centro político había estado principalmente en Bagdad, en lo que hoy es Irak, esto cambia el centro político a lo que es hoy Irán, o sea, cerca de la ciudad de Teherán. De hecho, la capital se mueve en un radio durante un par de siglos después de esto, en un radio de aproximadamente 400 kilómetros alrededor de lo que actualmente es Teherán. ¿Qué sucede? Después de esto, la ciencia deja de ser tan preponderante en la parte este de estos del mundo islámico, lo que hoy sería Irán, Irak, Kazajistán, Tayikistán, todos estos países del cercano y Medio Oriente, deja de ser de una relevancia tan grande. ¿Y qué sucede? El centro de estudio entonces cambia a la parte occidental del mundo islámico, y curiosamente pasa a la península ibérica. O sea, a partir de ese momento es Córdoba, Toledo y Sevilla los puntos donde se va a producir más conocimiento y se va a recopilar más conocimiento durante la segunda mitad del siglo XI hasta por lo menos el siglo XV o principios del siglo XV. Muy bien. Otra cosa interesante es que una de las formas en las que encuentran para hacer multiplicaciones es la siguiente. En este caso veamos, imaginémonos que nosotros tenemos los números leídos de esta manera, 524 y 783, y queremos encontrar la multiplicación de estos dos. Bueno, entonces hacemos este tipo como de arreglo tipo matriz. ¿Y qué tenemos? 4 por 3, 12. 4 por 8, 32. Entonces es el primer dígito abajo, el segundo dígito arriba, o sea, el dígito de las unidades arriba, el dígito de las decenas abajo. 7 por 4, 28. 2 por 3, 6. Entonces, como no hay decenas, ponemos el 0. 2 por 8, 16. 2 por 7, 14. 5 por 3, 15. 5 por 8, 40. 5 por 7, 35. Entonces, aquí colocamos, básicamente redujimos la multiplicación de estos números de 3 dígitos a multiplicaciones de un dígito por un dígito. Y una vez que lo tenemos así, podemos ver estas diagonales y encontrar
el producto que tenemos, en este caso sería, bueno, si empezamos desde aquí tenemos solo un 2. Después en el siguiente tenemos 8, 1 y 6. 8 más 1, 3 más 6, 9. Tenemos un 9 acá. Después tenemos 8, 3, 6, 0 y 5. 8 más 3 son 11, más 6, 17, más 5, 22. El 0 no cuenta, perdón. El 0 no va a sumar, entonces tenemos 22. Ponemos el 2 de las unidades y el de las decenas, como nosotros sabemos que lo haríamos, lo pasamos a la siguiente, lo que nosotros diríamos, llevamos 2. Entonces los 2 que llevamos y 2 son 4 y 4 son 8 y una son 9 y una son 10. Entonces tenemos el 0 de las unidades y llevamos 1 en las decenas. Entonces vamos al siguiente, el 1 que llevábamos y este 1 son 2 y 5 son 7 y 4 son 11. Ponemos el 1 y llevamos 1, 3 y 1, 4. Entonces lo que estamos diciendo es que 783 por 524 es 410.292. Una cosa que pueden explorar es que esto esencialmente, aunque se ve distinto, esta es la forma en la que nosotros multiplicamos en el día a día. O sea, cuando uno hace, simplemente que nosotros lo acomodamos distinto. Ustedes pueden encontrar la forma de hacerlo, incluso pueden comentarle en los foros de cómo es que se hace este tipo de multiplicación. Sin embargo, visto de esta manera, puede ser de la misma manera que cuando habíamos visto la forma en la que los hindúes y los chinos multiplicaban, que hacían ciertas rectas y después contaban los puntos de intersección, que eso es muy visual. Bueno, esta es otra manera. Si ustedes tienen algún estudiante que llegó al colegio y aún así tiene problemas para multiplicar, y créanme, van a encontrar muchos de esos, pues esta es una forma en la que pueden quizá intentar ver si esta forma de visualizar la multiplicación se le hace más sencilla al estudiante y al rato lo ayudan a aprender a multiplicar aunque sea en secundaria. Y bueno, por el momento quedamos acá. Esto completaría el material de esta semana y nos vemos en la semana siguiente para ver el desarrollo de la matemática en el mundo europeo medieval. Hasta entonces, que estén bien.